Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de día domingo. Parece increíble que ya estemos en el primer domingo del último mes del año 2025 y pronto estemos ya en un nuevo año que esperamos que podamos servir a nuestro Dios, por supuesto, con muchas más fuerzas de las cuales hemos tenido en este año 2025. Vamos, mis hermanos, a comenzar este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5. Hoy día vamos a tocar un tema que hemos titulado a modo de pregunta: ¿desea Dios que todos los hombres sean salvos? Y esperamos con la ayuda del Señor formular una respuesta a esta pregunta. Vamos a leer entonces en este pasaje en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Vamos de inmediato a orar al Señor para que Él nos edifique a través de su palabra. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta maravillosa palabra que ha salido de tu boca, está frente a nosotros y deseamos comer de ella para alimentar nuestro espíritu. Bendito Dios, yo te ruego que tú edifiques a través de tu Santo Espíritu a cada uno de mis hermanos que hoy día tienen la oportunidad de escuchar esta meditación. Bendíceles grandemente, fortalece sus vidas espirituales. Bendito Dios, todo esto te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, en este pasaje que hemos leído, Pablo enseña a los hermanos, a Timoteo, ¿no es cierto? Le exhorta y dice que es necesario hacer rogativas, orar por todos los hombres, ¿ya? Y empieza a hacer una enumeración. Pero luego en el versículo 4, él enuncia algo muy, pero muy interesante y que nosotros tenemos que mantener en nuestras mentes. Dice, el cual, y cuando dice el cual, está hablando de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando habla de querer, el cual quiere, esta palabra quiere es un verbo, el verbo zeló, que tiene que ver con voluntad activa, con intención, ¿ya? Con tener intención. Entonces, este versículo podría traducirse: el cual, hablando de Dios, tiene la voluntad activa que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual puede también traducirse así: tiene la intención que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces aquí claramente, a través de este versículo, de esta palabra que nos enseña Pablo, podemos decir que sí, efectivamente,
Dios tiene un deseo genuino para que todos los hombres sean salvos, ¿ya? Y algo parecido es lo que habla Pedro también, ¿ya? Si usted va y abre conmigo la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y aquí dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este no queriendo, este verbo querer que utiliza aquí Pedro, es mucho más fuerte que el verbo que utiliza Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Este verbo que utiliza Pedro es el verbo bulomé, que significa desear deliberadamente, ¿ya? O tener intención reflexiva, ¿ya? Entonces, podríamos decir que Pedro lo que está diciendo es no deseando, el Señor no deseando deliberadamente que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O también podríamos decir, no teniendo la intención reflexiva, ¿ya? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es mucho más fuerte y está negando esta posibilidad. Por tanto, a través de la palabra del Señor nosotros podemos establecer que efectivamente Dios tiene el deseo genuino que todos los hombres que pisan esta tierra sean salvos, ¿ya? Como dice Pablo, y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto no solamente se muestra en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento. Veamos, por ejemplo, lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Dice, a modo de pregunta, el profeta, inspirado por Dios, dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Se da cuenta lo que enseña Dios a través de este profeta? Y esto lo vuelve a repetir en Ezequiel, en el capítulo 33. Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 33, vamos a encontrar en el versículo, vamos a leer los versículos 10 y 11, ¿ya? Porque nos entregan un contexto mucho mejor. Dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y mire lo que dice acá el Señor a través del profeta: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y aquí lo que está diciendo el Señor Dios es estableciendo un principio, ¿ya? El deseo genérico de Dios, la intención de Dios. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y luego habla al pueblo de Israel. Lo exhorta, dice: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué preciosa esta palabra, mis hermanos. Entonces, a través del Antiguo y el Nuevo Testamento podemos establecer que efectivamente, mi hermano, hay un deseo genuino de Dios para que todos los hombres sean salvos, ¿ya? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como lo establece aquí Pablo. Ahora, la pregunta es la siguiente, y esta es una pregunta que mucha gente se hace, ¿ya? Especialmente dentro del mundo cristiano.
Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y cuando hablamos de hombre también nos referimos a las mujeres, hombres y mujeres, que todos los hombres y mujeres sean salvos, ¿por qué no todos los hombres y mujeres son salvos? Una muy buena pregunta. Y aquí, mis hermanos, dentro de la cristiandad existen distintas corrientes, ¿ya? Y hay posiciones que son un poquito más desmejoradas que otras, ¿ya? Hay una posición que dice y que responde a esta pregunta de la siguiente manera. Si Dios quiere que todos sean salvos, pregunta, ¿por qué no todos los hombres son salvos? Respuesta, no todos son salvos porque Dios elige a unos para salvación y a otros los pasa por alto, ¿ya? Y a ese hecho de pasar por alto se le conoce como reprobación, ¿ya? Y algunos pasajes que se utilizan para justificar esto es Romanos capítulo 9, Efesios capítulo 1 y otros pasajes más, ¿ya? Pero se establece esto. La razón de por qué no todos los hombres son salvos es porque simplemente Dios elige a unos para salvación y a otros los pasa por alto, ¿ya? Dado que están todos los hombres condenados, Él elige a algunos para salvación y a otros los pasa por alto. Pero lamentablemente esta posición, mi hermano, tiene algunos inconvenientes, ¿ya? Tiene algunos problemas. Por ejemplo, y esto es algo, mi hermano, que lo podemos ilustrar de esta forma. Supongamos que aquí yo tengo 5 lápices, ¿ya? 5 lápices. Y quiero escoger uno de estos lápices. Y en forma arbitraria, por ejemplo, escojo este lápiz, ¿ya? Cuando yo escojo este lápiz para escribir, en forma automática estoy discriminando en contra de estos lápices y los estoy eligiendo para no escribir, ¿ya? Y aunque se trate de arreglar esta posición de la manera que sea, se cae en un problema no solo teológico, sino también filosófico, ¿ya? Porque en forma automática, cuando yo elijo, en todo proceso de decisión, cuando yo elijo, en forma automática, elijo también para no usar, ¿no es cierto? O para no salvar. Cuando yo elijo a unos para salvación, en forma automática, elijo a otros para que no sean salvos, ¿ya? Y a esto se le llama justamente, a este dilema filosófico se le conoce también como doble predestinación, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo elige Dios en este caso? Y quienes sostienen esta posición dicen, bueno, es un misterio. La manera como Dios elige es un misterio. No sabemos cómo Él elige, pero Él es el que elige, ¿ya? Y para tratar de explicar un poquito más esto, ellos hablan de una doble o dos voluntades que hay en el Señor. Una es la voluntad o el deseo universal de querer salvar a todos los hombres, ¿ya? Y ellos dicen de esta manera, ¿no es cierto? Dios efectivamente quiere salvar a todos los hombres. Esa es una voluntad universal. Pero también ellos dicen existe una voluntad decretativa, ¿no es cierto?, en que efectivamente Él determina solo a quien Él quiere salvar, ¿ya? Entonces, es como que, de alguna manera, mis hermanos, esta posición no solo entra en conflicto con muchos otros versículos bíblicos, como por ejemplo Hechos capítulo 17, versículo 30, donde se dice abiertamente que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan, ¿ya? Y también en Tito capítulo 2, versículo 11, cuando él dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿ya? A todos los hombres se ha manifestado la gracia de Dios para salvación. Entonces, se entra en conflicto con este tipo
de expresiones escriturales donde se establece que Dios efectivamente tiene un deseo genuino de salvar a todos los hombres. Y el problema que tiene esta posición es que se compromete el carácter de Dios, porque por un lado, Él dice a través de su palabra que quiere salvar a todos, pero en la práctica no quiere salvar a todos. Entonces hay una contradicción, ¿ya? Y esto es un tema largo del cual podríamos hablar, pero se entra en una contradicción filosófica, ¿ya? Y también teológica en base a lo que dice la Escritura, ¿ya? Hay otra posición que trata de responder esta pregunta. Dice, si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué no todos los hombres son salvos? Bueno, la respuesta es porque no todos los hombres aceptan la invitación de Dios. Muchos rechazan la oferta del Señor. Y aquí se hace una apelación a la responsabilidad que tiene el ser humano, ¿ya? El mismo Señor Jesucristo, Él dice en Juan, en el capítulo 12, vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 32, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, está hablando de su resurrección, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Lo mismo que está diciendo Pablo, que él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero no todos los hombres o los seres humanos aceptan este llamado de Dios. Y por eso es que también el mismo Juan, en el primer capítulo de Juan, el capítulo 1, en el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le reciben, Él le da esta potestad de ser hijos de Dios, ¿ya? Entonces, mis hermanos, cuando se habla de esta responsabilidad humana, se refiere en esta posición a que el hombre puede rechazar o puede aceptar la invitación del Señor. Y es la razón por la cual en el mismo libro de Mateo se dice lo siguiente, en el capítulo 23 de Mateo, dice Mateo 23, versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? La misma palabra que utiliza Pablo cuando habla de querer. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí Mateo utiliza el mismo verbo que utiliza también Pablo, ¿ya? Celó. Entonces, mis hermanos, es el hombre quien tiene que responder a ese llamado. Y no todos los hombres responden positivamente a la invitación de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Y es la razón por la cual no todos los hombres son salvos, no todas las mujeres son salvos. No es Dios, ¿ya?, quien hace la elección, sino que no todos los hombres o mujeres aceptan, ¿ya?, el llamado de Dios. No todos los hombres o mujeres reciben a Dios, ¿ya? Entonces, mis hermanos, también podemos decir que una manera como nosotros podemos probar de que este deseo
de Dios es genuino de salvar a todos los hombres, es por lo que también dice Pablo acá, ¿ya? En el versículo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo se dio a sí mismo para rescatar a todos, ¿ya? A todos. Y otros textos también, o pasajes de la Escritura afirman que Jesús gustó la muerte por todos. Y cuando habla por todos se está refiriendo a toda la humanidad, por todo el mundo, por todos los hombres de la tierra. Él gustó la muerte, ¿ya? También en otra parte, en el Evangelio según San Juan, se habla de que cuando Juan el Bautista habla de Jesús, dice, he aquí, ¿ya?, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Cuando se habla de mundo, se refiere justamente a toda la humanidad, ¿ya? Entonces, mis hermanos, el hecho de que Jesucristo haya venido a morir por todos es una prueba de que el deseo genuino de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y la razón por la cual no todos son salvos es estrictamente la responsabilidad que tiene el hombre de aceptar o rechazar esta maravillosa invitación que Dios le hace a su vida. Ahora, quienes sostienen que es Dios quien elige, reinterpretan esta palabra todos, ¿ya? Y cuando la reinterpretan, traen una idea preconcebida a esa palabra para entender todos los escogidos por Dios, ¿ya? O todos los elegidos por Dios. Entonces, por ejemplo, cuando Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, todo aquel, se le inyecta esta idea de todos los escogidos, ¿ya? Se trae esa idea al texto, a eso se le llama eisegesis, cuando uno trata de justificar un pensamiento en el texto. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es exégesis, de la palabra del Señor extraer teología, ¿ya? Y lo que la palabra del Señor dice acá es que Él, ¿no es cierto?, murió o se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿ya? Ahora, veamos efectivamente a qué se refiere la misma Escritura cuando habla de todos, ¿ya? Para comprobar esto, que la expiación del Señor fue por todos, ¿ya? Fíjense ustedes que en Primera de Juan, en el capítulo 2, ¿ya?, versículo 2, se nos habla lo siguiente. Y aquí se nos comprueba de que Él se entregó por todos, ¿ya? Vino a hacer expiación por todos, ¿ya? Él es propiciación por los pecados de todos, ¿ya? Mire lo que dice acá, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí Juan está hablando a los creyentes. Él es la propiciación o la expiación por nuestros pecados. Y dice acá, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, muchas veces se trata de reinterpretar esta idea de todo el mundo o del mundo entero, sino también por los del mundo entero, ¿ya? Él no solamente es la propiciación por nuestros pecados, los creyentes, ¿ya?, sino también por los pecados del mundo entero o de todo el mundo. Ahora, veamos qué entiende o qué tiene en mente Juan cuando habla del mundo entero o de todo el mundo. Porque la expresión que se traduce acá como todo el mundo es la misma expresión que se utiliza en la misma carta, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, que acá se traduce como mundo entero, ¿ya? Y dice lo siguiente, mire
fíjese bien la lógica que tiene aquí Juan. Dice, sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes? Los creyentes a quienes él está escribiendo. Somos de Dios. Él está clasificando a su audiencia de creyentes como pertenecientes a Dios, ¿ya? Es una categoría, pero luego nombra otra. Y el mundo entero, es decir, todo el mundo, está bajo el maligno. Todo el mundo entero está bajo el maligno. Él presenta dos categorías, los creyentes y el mundo entero. ¿Y quiénes están en el mundo entero? Los no creyentes, ¿ya? O sea, están los creyentes, los no creyentes. Los creyentes pertenecen a Dios, somos de Dios. Los no creyentes, dice, todo el mundo está bajo el maligno. Esa es la idea que él tiene en mente cuando dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 2, cuando dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, es decir, los no creyentes, aquellos que están bajo el maligno. Entonces, la propiciación, ¿ya?, la expiación de pecados que hizo el sacrificio de Jesucristo en la cruz es por todos los pecados de todos los hombres en el mundo. Cada nuevo ser que llega a este mundo, ¿ya?, tiene expiación, tiene propiciación disponible por sus pecados. Y esto es un tremendo beneficio, mi hermano, que trajo Jesucristo. Entonces, Juan entiende mundo como una categoría que incluye a los incrédulos. Por eso, mi hermano, es que nosotros podemos decir con tranquilidad que Dios desea que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿por qué si Él desea que todos los hombres sean salvos, no todos son salvos? Es simplemente porque no todos aceptan el llamado de Dios, ¿ya? Y porque a su vez también, como digo, muchos rechazan esta invitación del Señor. Ojalá quienes estamos en esta noche meditando en esto, no rechacemos, mi hermano. Y si usted es una persona que recién se conecta, no rechace, ¿ya?, la invitación del Señor. No la rechace. Ahora, en este mes, como hemos comentado, que es el último mes del año, vamos justamente a celebrar una fecha muy preciosa donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos ese día glorioso, mis hermanos, en el cual Dios interviene en la historia de la humanidad. Es donde Él interviene para traer salvación, para traer una nueva creación a esta esfera física. Y por supuesto, para Él abrir una puerta al mundo espiritual a través de Jesucristo, ¿ya? Es algo precioso que trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es algo que tenemos que recordar, mi hermano, ¿ya?, y que tenemos que mantener en nuestras mentes. Y por esa razón, mi hermano, como Jesucristo trajo salvación para todos, es que Pablo, en Romanos capítulo 10, un pasaje muy, pero muy conocido por usted sin duda, él dice algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, en el versículo 13, voy a leer el versículo 9. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, este niñito
a quien nosotros vamos a recordar, que vino a nacer en un pesebre para traer salvación a la humanidad. Jesús, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, hay expiación para tus pecados. Tus pecados te son perdonados. Y podemos entrar a esta nueva vida de relación íntima con Dios a través de Jesucristo, mi hermano. ¿Pero por qué? Porque genuinamente Dios, el Padre, desea que todos los hombres y mujeres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y dice aquí, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es lo que usted tiene que hacer. Amado hermano que escucha, o a lo mejor persona nueva que acaba de conectarse y que a lo mejor se sintió la motivación de escuchar esta meditación. Para ustedes esta invitación, no la rechace. Dios quiere su salvación. Dios le ama, lo podemos decir en forma abierta, porque así lo dice la Escritura, y en forma genuina. La manera como Él probó que amó a la humanidad es a través de la venida de su Hijo Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por el rescate de todos, incluido usted, incluido yo y muchos hermanos cristianos que hemos creído a través de los siglos. Y mire lo que dice el versículo 13. Pablo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, ¿ya? Todos quienes invoquen el nombre del Señor serán salvos. Y luego Pablo sigue y dice, y como llamándonos a nosotros, a los creyentes, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, si usted es discípulo del Señor, usted es enviado a predicar, y por eso es que tenemos que predicar. Y este mes, mi hermano, podemos aprovechar este momento que celebramos o que recordamos la venida del Hijo de Dios a la tierra para aprovechar de predicar, mi hermano, las gratas nuevas de salvación. Podemos aprovechar, mi hermano, de predicar el nombre del Señor para que muchos puedan creer e invocar, mis hermanos, a Dios y puedan ser salvos. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo dice, y esta es la última referencia, en Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, mis hermanos, simplemente el hecho de no creer hace que un hombre sea condenado o que siga condenado, porque todos estamos condenados, ¿ya? Hay una ira venidera para toda la humanidad y la manera de huir de la ira venidera es creyendo, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, a ese bebito que nació en el pesebre en Belén, ¿ya? Y que posteriormente Él entregó su vida en rescate por todos allí en el madero de la cruz, pero luego resucitó de entre los muertos. Y Él hoy día está sentado a la diestra del Dios
Todopoderoso, intercediendo y haciendo expiación por sus pecados y por mis pecados. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Entonces, resumiendo, ¿desea Dios que todos los hombres sean salvos? Sí. ¿Y cómo podemos probar eso? Porque Jesucristo se entregó en rescate por todos. Y si Dios desea que todos los hombres sean salvos, ¿por qué no todos los hombres son salvos? Solamente es por rechazar esta maravillosa invitación. Hermano amado, no rechace la invitación del Señor. Al contrario, acéptela. Para el Señor sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, Señor, gracias te da mi corazón por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Te agradezco, Señor, por esta palabra maravillosa y te pido, Señor amado, que ojalá ella pueda ser una palabra que traiga mucho edificación a aquellos hermanos que tienen la oportunidad de escuchar. Te ruego tu misericordia sobre cada uno de los hermanos, Señor amado, que a lo mejor no te conocen, personas que no te conocen y que a lo mejor por primera vez se han conectado a este canal y sintieron ese deseo de escucharlo hasta el final. Señor amado, yo oro por ellos para que tú, Señor amado, a través de tu Santo Espíritu, traigas convicción de pecado y ellos puedan, Señor, arrepentirse y aceptar a Jesucristo por la fe. Bendito Dios, qué maravilloso mensaje. Te agradecemos por él y te agradecemos, Señor, por habernos hecho tus hijos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, algunos avisos para la próxima semana son los siguientes. Bueno, la próxima semana, desde el día lunes 8 al sábado 13, vamos a tener una semana de consagración. Y esta semana de consagración justamente la queremos hacer como parte de este recuerdo que estamos haciendo de la venida del Hijo del Hombre a la tierra, y también como una manera de renovar, mis hermanos, nuestra esperanza de resurrección en el Señor. Él trajo salvación para nosotros y queremos estar impregnados de esa salvación durante este periodo. Por supuesto que esto es una esperanza que tenemos que abrigar durante todo el año. Todo el año debemos estar preparándonos para recibir a Jesucristo y estar preparados cuando Él venga a nuestras vidas. Pero este periodo, mis hermanos, desde el 30 de noviembre hasta el 24 de diciembre, que en muchas comunidades cristianas protestantes se conoce como el periodo de Adviento, la cristiandad lo utiliza, mis hermanos, para renovar esa esperanza y estar preparados para la venida del Señor. Ojalá podamos nosotros también utilizar este periodo para lo mismo. Y por eso esta semana vamos a tener una semana de consagración. El día martes vamos a estar, el martes 9, vamos a estar meditando en el Salmo 69. Vamos a tener un día de ayuno, comenzando el día anterior a las 10 de la noche hasta las 6 de la tarde del día martes. Y vamos a tener una reunión de oración en los hogares. ¿Ya? Estamos llamando a reunión de oración en los hogares a las 6:30 de la tarde, hora nuestra en Illinois, pero por supuesto puede ser a las 6:30 de la tarde, hora chilena, hora argentina, boliviana, etc. ¿Ya? El día jueves tenemos también otro día de ayuno y meditación en el Salmo 71. Nuevamente comenzamos nuestro ayuno a las 10 de la noche el día anterior hasta las 6 de la tarde y una reunión de oración en el hogar a las 6:30 de la tarde. El día viernes tenemos nuestro taller de lectura bíblica a las 6 de la tarde
Este taller va a ser coordinado por nuestra hermana Priscila Moraga y también a las 10 de la noche ese día comenzaremos nuestro ayuno para el día sábado, en el cual meditaremos en el Salmo número 73. Y ese día, que también vamos a estar de ayuno, a las 6 de la tarde, desde las 6 a las 9, tendremos nuestro servicio de consagración. Y ese servicio de consagración va a estar compuesto por 3 servicios de 6 a 7. Voy a dar las horas en horario de Illinois, pero por supuesto 6 a 9 de la noche implica 9 a 12 de la noche hora de Argentina y Chile. Y bueno, en la descripción de esta meditación usted puede ver los distintos horarios, ¿ya? De 6 a 7 la reunión de oración la va a tener nuestra hermana Roxana. De 7 a 8 la reunión de instrucción la va a tener nuestra hermana Betsabé. Y de 8 a 9 la reunión de alabanza la tendrá nuestra hermana Aileen, ¿ya? Por supuesto, este va a ser un servicio vía Zoom con la ayuda del Señor. Y el día domingo 14 tendremos nuestra reunión de meditación a las 6 de la tarde. También, mis hermanos, quiero informar que a partir del lunes 15 hasta el día 5 de enero, perdón, el día 5 de enero, mi esposa y yo vamos a viajar a Chile y vamos a aprovechar de hacer algunas visitas pastorales. Mi esposa se va a quedar un mes más por asuntos familiares, así es que ella viajará de regreso el 2 de febrero, pero yo me regreso el 5 de enero. Pero en este periodo de viaje a Chile vamos a partir del 16 hasta el viernes 19 estar en Comodoro Rivadavia, Argentina. Gracias al Señor que ya está programado ese viaje allí. También a partir del viernes 19 por la tarde hasta el día lunes 22 por la mañana vamos a estar en Salamanca, y el día sábado 20 vamos a tener en Salamanca una once navideña para niños, ¿ya? Estamos apuntando a tener unos 300 niños y sus familias también. En total, digamos, estamos calculando ese número. Para ello, gracias al Señor, nos pudimos conseguir, junto a los hermanos que están activando ya en Salamanca, la sede vecinal, perdón, una sede vecinal y también se han estado haciendo anuncios vía radio y estamos promoviendo ese evento con la ayuda del Señor. Justamente, mis hermanos, nuestro deseo es como iglesia abocarnos a la comunidad. Como dijo John Wesley, mi iglesia es mi comunidad, ¿ya? Esa es mi iglesia. Mi iglesia no son las personas que vienen al culto y estamos todos los días o los días domingos o durante la semana en reunión con ellos. Por supuesto que esa es la iglesia, pero la iglesia tiene que verse como más que eso. Es nuestra comunidad. Y es la razón por la cual estamos haciendo esta once navideña para niños. Pedimos sus oraciones para que el Señor pueda traer mucha bendición y ojalá muchos niños puedan ser salvos, mis hermanos, puedan encontrarse con Cristo, con este niñito que nació, bebito que nació en Belén de Judea. Y los días domingos vamos a tener servicios de meditación. Como podamos hacerlo, vamos a ver si podemos transmitir algunos servicios. Estamos en conversaciones con respecto a eso. A partir del día 22 por la tarde iniciaremos nuestro viaje a Concepción y estaremos allí desde el día martes 23 hasta el día miércoles 31. Y por supuesto también vamos a hacer visitas pastorales en esos lugares. Y el día viernes 26 y domingo 28 de diciembre vamos a tener reuniones en Concepción. Nos estamos consiguiendo un lugarcito para tener
reuniones en esos días, ¿ya? Así es que eso es lo que queremos hacer. Posteriormente, a partir de el jueves 1 de enero, queremos irnos a hacer visitas pastorales a Viña del Mar, en esa área, ¿ya? En esa zona, y por supuesto también en Santiago, con la ayuda del Señor. Así es que esos son los avisos para este mes que se avecina y que esperamos sea de mucha bendición espiritual. Vamos entonces a pedir la bendición al Señor por este hermoso servicio y por todos los hermanos que han tenido la oportunidad de escuchar esta meditación. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa reunión de meditación que hemos tenido. Te rogamos, Padre amado, que tú bendigas cada uno de los corazones de mis hermanos que han tenido la oportunidad de escuchar, y te rogamos que tú, Señor amado, edifiques sus vidas. Padre bendito, yo te ruego que tu Santo Espíritu se manifieste con poder en todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar, y no solamente en ellos, sino que también en mi propia vida, Señor, porque igual lo necesito. Yo te ruego que tú nos ayudes en este viaje que vamos a hacer, Señor amado, con harto esfuerzo, pero lo queremos hacer para ti, Señor, porque deseamos, Dios mío, poder llevar palabras de aliento a aquellas almas que lo necesitan. Bendice nuestras vidas y úsanos como instrumentos, Señor, en tus manos. Todo esto te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga.